Marley, ¿quieres compartir nuevamente tu presentación, por favor? Espérate, te doy para que compartas, porque como se acabó la sesión, no puedes compartir. Ya lo puedes hacer. Tu presentación. Ok. Devuélvete la anterior, por favor. Ok, listo, vale. Entonces les estaba dando ese ejemplo de esta profesora que era licenciada en lengua castellana, y la colocaron a que desempeñara su rol como profesora de matemáticas. Pues lógicamente se exacerbó los niveles de estrés en ella porque los estudiantes le hicieron también la vida a cuadritos, le generaron un ambiente en el salón de clase de burla total, porque ellos sabían de que había muchas falencias. Y el problema no era de ella, de hecho ella quiso afrontar esa situación, pero el problema no era de ella, o sea, ella no fue preparada profesionalmente para manejar ese tema, las matemáticas, sino ella se especializó o su licenciatura fue en, en, en lengua castellana. Entonces, lógicamente, como les digo, se incrementó los niveles de estrés, llevándola a pensar en ideas suicidas, a no conciliar el sueño, a perder el apetito, a aislarse, a generar una alergia en diferentes partes del cuerpo, caída del cabello, que es lo que llaman alopecia, ¿sí? Entonces, realmente los niveles de estrés en esta persona eran muy fuertes. Había mucho llanto y poca conciliación del sueño. Entonces se indagó un poco el contexto laboral en donde ella estaba trabajando, eh, y bueno, el comentario que ella hacía era ese que yo les estoy planteando. Entonces lo que yo hice fue inicialmente remitirla a psiquiatría para que la pudieran eh, medicar, para que así con medicamento pudiera conciliar el sueño. Pero lógicamente con eso no se está resolviendo el problema. Entonces a la vez, a la par de remitirlo con psiquiatría, se remitió con medicina laboral. Y se dio, pues como en los eh, en las historias clínicas, pues eso es compartida con los diferentes especialistas, pues lógicamente lo que se hizo fue reportar cuando se evoluciona la historia clínica, lo que se hace es entonces reportar como el motivo de la consulta, los factores desencadenantes de eso, quién lo está manteniendo y cuáles son las respuestas emocionales de la paciente. Eso le llega entonces al médico laboral y el médico laboral entonces lo que hace es confirmar eso. Pues claro, cuando se da cuenta, el médico laboral lo que hace es, primero que todo, incapacitar, y la incapacidad más o menos era como de un mes, porque pues ella estaba bastante alterada, ¿sí? Y lo otro, pues como hacer programar una visita por medicina laboral al entorno de trabajo de esta paciente, a esta institución educativa del distrito, pues porque era, pues, como les digo, el del magisterio. Entonces, se hizo una visita, pues lógicamente, pues fue evidente de que el ambiente es muy tensionante para algunos profesores y mucho más para esta persona que la estaban colocando, y era más que todo esa mala relación que existía entre los superiores, los cargos directivos, con algunos profesores y exactamente con ella. Entonces, lo que se hizo fue determinar si se cambiaba un poco el rol que tenía ella, su función. Entonces lo que se hizo fue solicitar a la rectoría que le cambiara la carga académica, es decir, que le colocara lo que ella preparó, para lo que ella se preparó, que es la licenciatura en lengua castellana. Y quitarle todo lo que tiene que ver con matemáticas, porque ella ya había perdido credibilidad, ya había perdido inclusive para ella misma su autoconfianza, su autocredibilidad, pero pues la verdad no era culpa de ella. Ella se esforzó al máximo, pero pues, la verdad no fue posible. Además con esa presión de los estudiantes, ustedes no se imaginan cómo
varios de los docentes que yo he atendido en consulta, como su nivel de estrés es supremamente elevado porque los estudiantes son supremamente groseros, son muy acerbados, son supremamente inadecuados, inclusive hasta la misma situación de amenaza física, porque pues se generan pandillas, situaciones de complicación permanente. Entonces, se hizo eso, pero ya el ambiente era muy negativo, aunque ya ella tenía la posibilidad de trabajar en lo suyo, en esa misma sede, pero ya trabajando en la lengua castellana, pero pues igual ya ella ya la tenían rotulada, ya el ambiente con los compañeros de trabajo era negativo, con algunos estudiantes igual. Entonces era trabajar de una manera mucho más esforzada, era trabajar de una manera mucho más negativa, ¿sí? El nivel de esfuerzo era muy alto, porque aunque manejaba el tema, tenía que luchar con muchas cosas adicionales. Entonces ella siguió yendo a consulta conmigo con psiquiatría y pasamos una carta, psiquiatría y psicología, de que lo que se solicita ahora es un cambio de ambiente de trabajo. Es decir, que la trasladen para que pues, se logre erradicar de una buena vez con esos factores desencadenantes del estrés. Eso, pues, los compañeros que eran muy punitivos con ella, los directivos que eran bastante inadecuados, que abusaban del poder y lógicamente los estudiantes. Y el ambiente, ustedes saben de que cuando uno se va acercando, yo no sé, esto genera muchas respuestas somáticas. Cuando yo hablo de respuestas somáticas, es que si yo me estoy acercando al sitio que me genera altos niveles de estrés, mi organismo reacciona. Fisiológicamente mi organismo reacciona. Entonces eso es lo que me hace llevar a mí son dolores de cabeza, cefaneas tensionales muy fuertes, temblor, sudoración. Entonces, fíjense que el estar yendo a ese ambiente de trabajo, en este caso, de esta profesora, pues lógicamente eso no era nada agradable. Entonces, allí la situación se presenta para un cambio de ambiente de trabajo. Ya después a ella la cambiaron y bueno, se adaptó, tuve que trabajar con ella todo lo que tiene que ver con el autoconcepto, todo lo que tiene que ver con la autocredibilidad, con su autoestima, porque ella había perdido totalmente credibilidad. Ella se autoculpaba, ella consideraba de que entonces no era capaz de afrontar ese rol docente. Y lógicamente lo que a ella se le hizo ver que eso no era cierto. El problema no fue de ella, sino de los directivos que la colocaron de una manera muy arbitraria en cosas que no podía ni sabía manejar. Como a mí me coloquen que yo trabaje en diseño arquitectónico cuando no tengo ni idea, pues lógicamente eso me va a exacerbar mi angustia y mi ansiedad, y eso se me convierte en altos niveles de estrés. Entonces, como lo decía Marley, se ha convertido en una enfermedad de moda, en una enfermedad donde el estrés laboral incapacita a la gente. O sea, ya se convirtió en una enfermedad profesional. Antes no lo veía así, antes no se veía así, pero el estrés laboral es supremamente fuerte, muy recurrente y genera todo ese malestar. Adelántate, por favor, Marley. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Qué claro es? Pues yo quisiera saber, desde su opinión como psicólogo, ¿cuál sería la manera de reaccionar cuando uno se encuentra en una situación de estrés? Uno dice obviamente la calma, ¿sí? Pero entonces como hablábamos ayer de la teoría de la calma, de lo obvio, a veces lo obvio es tan obvio que uno no lo hace, ¿sí? ¿Cómo sería la manera de reaccionar cuando es para uno y cuando uno ve que un tercero está en ese clímax que está a punto de estallar o reaccionar de manera tanto física como verbal, Hacia como ese uno mismo. desahogo? Es decir, cuando la cogen con uno, O sea, ¿cómo controlar esa situación cuando ya la persona como que no aguanta más, que está que estalla? ¿Qué tiene que hacer uno? o sea, su merced es un espectador en donde se da cuenta que hay una persona que está con altos Sí, niveles de estrés y quiere y, ayudarla. o sea, en primera persona y como tercera persona, ¿sí? Cuando yo lo veo y cuando me pasa a mí, ¿cuál sería la Ah, manera ok, de ok. reaccionar?
Pues son dos contextos diferentes cuando le pasa a uno y cuando le pasa a otra persona. Cuando me pasa a mí, lo primero que yo tengo que saber es por qué, por qué estoy reaccionando de esta manera. ¿Qué es lo que me causó estos niveles de estrés? ¿Qué situación o qué persona? ¿Sí? ¿O qué persona? Entonces yo tengo que evaluar eh, qué fue lo que me desencadenó ese nivel de estrés. Hay que entender algo muy importante para responderte, Gilbert, pero quiero poner en contexto que hay algo muy importante que entender, y es que, y lo decía Marley también, eh, el estrés es una respuesta adaptativa. El estrés me permite a mí reaccionar de una manera funcional, ¿sí? De una manera, como les digo, adaptativa. Cuando ya esos niveles de estrés se incrementan de una manera desaforada, desbordada, pues lógicamente ya eso genera pues, los trastornos mentales, las respuestas emocionales negativas, la agresividad, ¿ves? Pero hasta cierto punto los niveles de estrés me permiten a mí salvar mi vida, en última. ¿Ves? Entonces, hay que entender como primera medida para responder a Gilbert, como primera medida, si es para mí, entonces yo tengo que determinar qué es lo que está pasando en mi organismo, qué fue lo que sucedió, qué me lo generó, por qué lo generó, con qué persona. ¿Sí? ¿Y qué tipo de alternativas de manejo tengo yo? O sea, ¿será que yo puedo como apartarme un poco del contexto y regresar más adelante? O sea, como no es tanto evadir, sino evitar más bien problemas. Es decir, yo lo que necesito crear es un puente que me permita a mí manejar esa tensión. Si yo lo manejo de una manera inmediata, puedo yo cometer más errores. Por eso yo tengo que tomarme el tiempo y ese tiempo me permite a mí tener más calma, más tranquilidad y ser más objetivo. Entonces, yo primero evalúo qué fue lo que pasó conmigo, con la persona que me rodea, por qué yo estoy estresado. ¿Sí? Es decir, ¿será que esto que sucedió me hizo tener un mal genio, me generó un mal genio y esto se me convirtió en estrés? Entonces esa situación yo la puedo manejar en ese sentido, como eh, determinar en qué momento lo voy a manejar. Me retiro un poco de la situación y luego regreso. ¿A quién le pido yo colaboración? De pronto estoy muy molesto, muy ofuscado, entonces yo prefiero me retiro y, y cuento la situación con otra persona para saber qué alternativas o qué puntos de vista diferentes hay, aparte del mío, porque de pronto el mío está siendo supremamente subjetivo. Y cuando yo actúo de una manera subjetiva, puedo cometer mucho más errores todavía. Entonces, en ese sentido, yo puedo manejar esa situación. Si es otra persona que está a punto de tener un nivel de estrés, digámoslo que podría ser lo mismo, la cuestión es de que yo tengo que manejar el enojo de la otra persona. Yo tengo que manejar el estrés de la otra persona. Entonces yo le hago entender a la persona que yo comprendo cómo se siente. Yo le hago ver que entiendo su malestar. Entiendo que está molesta o molesto conmigo por X o Y circunstancia. O yo sé que está molesto por lo que le pasó con otra persona. Entonces yo le digo que yo le comprendo la situación, que yo entiendo su respuesta emocional, ¿sí? Pero que miremos alternativas de manejo a esta situación. Que yo trato de mostrarle a ella o a él los caminos que puede elegir. Si tomamos este camino de la impulsividad, de la irascibilidad, de lo inmediato, de pronto es algo que no nos favorece. Si yo camino por el camino, valga la redundancia, eh, de la tranquilidad, de tomarme un tiempo, de manejar las cosas de una manera diferente, entonces pues lógicamente yo voy a permitirme eh, tranquilizarme, entonces allí ya lo que hago es sentir menos ansiedad, menos estrés, menos angustia. Entonces de esa manera yo puedo manejar la situación. La idea es, muchachos, señoritas, Gilbert,
Eh, la idea es evitar que una situación conflictiva me genere más conflicto, ¿sí? Entonces, nosotros, como personas, somos nosotros los que mejor sabemos qué está pasando en mi organismo. O sea, yo sé si estoy triste, si estoy enojado, si estoy estresado, si estoy feliz, si estoy deprimido. O sea, ustedes y yo conocemos nuestro cuerpo y sabemos cómo reaccionamos. Entonces, si yo estoy viendo esas respuestas físicas, esas respuestas fisiológicas en mi organismo, entonces yo tengo que analizar eso, ¿sí? ¿Por qué me puse yo así de mal? ¿Sí? ¿Qué persona me generó esto? Y si yo logro identificar eso y logro identificar a la persona que me indispuso, entonces yo le voy a decir a la persona que me gustaría conversar con ella para poder hablar con respecto al tema. Pero ¿qué hago yo? Yo busco a la persona indicada, es decir, a la persona que me generó el malestar. Yo busco el momento oportuno. Yo busco el lugar indicado y las palabras adecuadas. ¿Para qué? Para poder afrontar eso. Si yo no hago eso, seguramente me voy a desbordar en lo agresivo, en lo negativo, y en vez de aplacar las cosas, lo que yo estoy haciendo es incrementar el conflicto, ¿sí? Y como les digo, pues la idea es también de que la persona sepa que puede tener otras alternativas para que no genere conductas agresivas, ¿sí? El estrés genera respuestas de agresividad. ¿Por qué? Porque pues muchas veces nosotros interpretamos de una manera subjetiva. Si yo he tenido un día muy desastroso, si yo he tenido un día supremamente negativo, ¿sí? Eh, y aparte de eso, percibo de que la gente está en contra mía, pues esa percepción puede estar siendo errónea, esa percepción puede ser falsa, es algo subjetivo mío, ¿ven? Entonces yo puedo estar tomo decisiones erróneas y eso me lleva a tener problemas, ¿ven? Entonces, esa sería la manera, Gilbert, que podríamos trabajar una respuesta de estrés, o más bien una situación de estrés con una respuesta emocional negativa de parte mía, o manejar a otra persona. ¿Queda Listo, claro, profe. Gilbert? ¿Queda Sí, claro? señor. Gracias. Ok, entonces, pues lógicamente, como nos está planteando en la presentación de Marley, pues el estrés, si no está bien manejado, pues nos termina afectando tanto psicológicamente como físicamente. Inclusive, fíjense que los niveles de estrés excesivo puede afectar las relaciones sexuales. Es decir, de pronto se genera, en el caso de la mujer, pues, una apatía sexual. Es muy difícil que sienta deseos, que se pueda tener esa sensualidad y esa sexualidad de una manera disponible. O en el hombre, pues no hay la erección. ¿Ven? Entonces, pues lógicamente, los trastornos psicológicos pueden llevar a ese tipo de respuestas a nivel sexual, en donde no hay erección. O si hay erección, de pronto no se logra mantener o hay una eyaculación precoz, ¿sí? Hay una disfunción eréctil, que es lo que llaman. En el caso de la mujer, pues como les digo, hay apatía sexual, no hay ese deseo sexual, ¿sí? Y entra en un estado de no excitación, precisamente por los niveles de estrés, ¿sí? Si ya eso sigue incrementándose y no se soluciona, pues lógicamente los problemas que se presentan es supremamente fuerte. Lo cognitivo tiene que ver con el pensamiento, lo cognitivo tiene que ver con la manera de pensar, y muchas veces mi forma de pensar es errónea, y eso acrecenta los niveles de estrés. Yo considero que todo el mundo está en contra mía cuando eso no es cierto. Yo considero que yo soy un bueno para nada cuando eso no es cierto, ¿sí? Entonces son juicios de valor a priori con respecto a mí mismo o con respecto a otras personas, ¿sí? Es que esta persona, este señor, este jefe,
esta compañera está actuando así para hacerme la vida imposible. Puede que sí, como puede que no. Si es sí, pues entonces hay que manejarlo con una muy buena comunicación. Hay que manejarlo de una manera asertiva. Llamar a la persona a un lado y contarle, es decir, hablarle con respecto a la situación problemática que se tiene. ¿Ven? Para que se trate de generar pues, como minimizar un poco el conflicto, suavizar un poco esa relación negativa pues, para mejorarla, lógicamente, ¿no? Adelántate, por favor. ¿Vale? Entonces, lógicamente, cuando, no déjenlo ahí, cuando eso se presenta, es porque pues pasa todo esto, ¿no? O sea, yo tengo un exceso de responsabilidad, tengo que hacer muchas cosas y la empresa no me colabora para hacer las cosas, para yo rendir. Entonces, realmente, muchas de las respuestas que una persona tiene que dar, tiene que ver, tiene que darse cuenta de las habilidades sociales y de las habilidades laborales. ¿A qué me refiero yo? De que si yo veo que me están sobrecargando el trabajo, pues yo tengo que tener la habilidad para decirle a la persona, no, ya párele porque ya estoy saturado de trabajo, ¿sí? Pero hay personas que no son capaces de decir no, ¿sí? No, o sea, dentro de su forma de ser, no son capaces de decir no. Dentro de las interacciones sociales uno encuentra personas pasivas en un extremo y personas agresivas en el otro extremo. El problema que tienen las personas pasivas es que no saben decir no, no hacen valer sus derechos, no hacen valer sus opiniones, les da miedo defender sus derechos. Entonces se quedan callados, no dicen absolutamente nada. Esa personalidad pasiva genera malestar con la persona que es así, porque ella misma se dice, o él mismo se dice, yo porque soy así, yo porque permito esto, yo no soy capaz de defenderme. ¿Por qué? Pues porque tiene miedo. Entonces, ese estilo de relación social pasiva genera mucho problema, ¿sí? Porque todo el mundo se aprovecha de esa persona. ¿Ven? Al otro extremo está la otra personalidad, la otra forma de interacción, que es la agresiva. La agresiva, pues hace valer sus derechos, el problema es que no respeta los derechos de los demás. Hace valer sus ideas, pero no respeta las ideas de los otros. ¿Sí? Sabe decir no, pero lo sabe decir de una manera brusca, agresiva y con grosería, muy vulgar. Entonces, esta persona también pues, termina mal en sus relaciones interpersonales porque nadie va a querer estar al lado de alguien que es agresivo, que es grosero, que no escucha, que solamente quiere que se haga lo que él dice o piensa. Entonces, por lo general, la gente lo rechaza. En un lado, que está el pasivo, se siente mal consigo mismo y la gente se aprovecha. En el otro lado, pues la gente no se aprovecha, pero también las relaciones interpersonales son negativas porque lo rechaza. Entonces, esta persona termina sola. Entonces, en ese continuo estamos hablando de la pasividad y la agresividad. En la mitad estaría la respuesta social asertiva, es decir, la adecuada, en donde yo hago valer mis puntos de vista y respeto los puntos de vista de los demás. Yo hago valer mis derechos y respeto los derechos de otra persona. ¿Sí? No me quedo callado, yo le digo a la persona lo que tenga que decirle, pero se lo digo en el momento oportuno, con las palabras adecuadas, en el lugar indicado y a la persona que es. Eso sería la asertividad. Pero a veces el ser asertivo a veces no funciona. Les voy a dar un ejemplo hasta jocoso. ¿Sí? Resulta que yo voy por la calle, salí de trabajar, y yo voy por la calle y me salen un par de ladrones. ¿Yo cómo debo actuar ahí? ¿Pasivamente, asertivamente o agresivamente? Díganme, por favor. Yo diría que agresivamente. Agresivamente. ¿Y por qué no asertivamente?
digo esa yo. persona viene en otra disposición, no viene precisamente a darme consejos. Correcto, Gilbert, correcto. Esa es la idea. O sea, el ser asertivo no me funciona allí, no me funciona. Suena chistoso, pero sería más o menos lo siguiente. Llegan los ladrones y entonces me van a robar, ¿no? Entonces yo muy asertivamente les digo, qué pena con ustedes, no puedo dejar de robar en este instante porque no tengo tiempo. Si ustedes quieren, yo mañana paso por acá y con gusto mucho me dejo robar de una manera más tranquila. Eso sería asertividad, ¿cierto? Pero es adecuada, pues no. Ahí lo que yo considero es de que o ya no puedo hacer nada y me toca quedarme quieto y dejar que me roben, o reacciono agresivamente. Agresivamente no es pelear con ellos, sino darles un empujón y salir corriendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo más funcional para mí en ese momento? Entonces lo mismo pasa en un contexto laboral. Cuando yo actúo de una manera pasiva, cuando yo puedo actuar de una manera agresiva y cuando yo puedo actuar de una manera asertiva. ¿Sí? Una persona que es pasivo, eh, si llega alguien aquí, yo soy pasivo, y una compañera me dice, vea, Javier, ¿por qué no me presta el computador que necesito que entregar estos informes de historia clínica y lo necesito hacer pronto? Pero yo Javier Florian, tengo mucho trabajo que hacer, pero a mí me da pena decirle que no. A mí me da mucha vaina que me vea como un mal amigo, como un mal compañero. Entonces yo le digo, pero ¿cuánto te demoras? Ella me dice, no, me demoro 5 minutos, 10 minutos máximo. Y pasaron los 10 minutos y no me ha entregado el computador. Pero me da pena decirlo. ¿Ven? Termino yo atrasado en mi trabajo, termino saliendo tarde del trabajo, precisamente porque no supe decirle no. ¿Ven? Entonces, esas formas de interacción social nos determinan de qué manera nosotros vamos a tratar de manejar el contexto en donde estamos. Profe, una pregunta, digamos, ahí en el ejemplo que nos dio de la compañera. Bueno, se le presta el computador, se demoró ciertos minutos, pero ya la persona como que se siente como obstruida y le dice de mala manera, deme el computador nuevamente. Ahí, ¿qué clase de- ¿Quién dice deme el computador? Digamos, yo presté el computador y le dije a la persona, ya pasaron los 10 minutos y yo le digo a la persona, no de malas, entréguemelo. O sea, ¿a eso te refieres? Sí, profe, sí. Sí, más o menos en ese lado. Pues le hizo el favor, en el momento no pudo decirle que no, le prestó el computador, pero ya se extendió del tiempo Ajá. y ya le pidió el computador de una manera pues ya Brusca, exaltada. brusca, sí. Sí, Bueno, pues yo lo que sugiero es de que pues, se utilice en este caso ahí sí una comunicación asertiva, en donde yo le diga a la persona, qué pena con usted, no sé si hablar de tú o hablar de usted, pero pues lo que considere en ese momento, de acuerdo a la relación que se tenga, pero la idea es de que uno diga, yo te colaboré, pero necesito que me entregues el computador porque necesito terminar esto. Qué pena contigo, pero lo necesito. Y por favor, te retiras de mi consultor. ¿Sí? Eh, yo no creo que esté siendo grosero, pero sí estoy siendo asertivo y estoy haciendo valer mis derechos. ¿Sí? Si ya la persona se molesta, eso ya no es problema mío. ¿Sí? Eso ya no tiene nada que ver allí. Porque si yo reacciono como tú lo estás diciendo, pues lógicamente pues eso va a ser inadecuado. Lo único que yo sé es de que ya para la siguiente oportunidad yo no voy a prestarle el computador, ya no se lo voy a facilitar, porque esa persona no fue cumplida. Entonces, ¿qué será contigo? Pero tú dijiste que te demoraba 10 minutos y ya llevamos media hora. Y mira, yo estoy atrasado. Y yo te pido el favor que te retires y por favor no me vuelvas a pedir prestado el computador, o por lo menos a mí, porque pues, la verdad no me gustó la actitud que asumiste, ¿no? Entonces ya de esa manera ya soluciona el problema, dice.
¿Claro, Lisette? Sí, señor. Ok. Pásalo, Marley, por favor. Pásalo. Ok. Bueno, hay algo que es muy importante hablar de... Permítanme. ¿Quieres retirar un momentico tu presentación, Marley, por favor? Gracias. Digamos que el estrés se presenta dentro de unos pasos, unas fases en la manera como se está produciendo el estrés. La primera fase que uno tiene es la reacción de alarma. ¿Sí? Permítame, yo les voy a compartir acá esto. Esta fisiopatología del estrés, ¿sí? Hay esta reacción de alarma. La reacción de alarma quiere decir de que, oiga, la situación está como un poco como tensa, ¿no? El asunto está como fregado acá, entonces como que hay que mirar de qué manera se trabaja. O sea, como que me está generando como incomodidad. Digamos que esa es como la reacción de alarma. ¿Sí? Luego, como yo trato de manejar un poco las cosas y no me dejo apabullar por el estrés, no me dejo apabullar por la situación o por la persona. Es decir, paso a una segunda fase, que es el estado de resistencia. El estado de resistencia quiere decir de que yo voy a emplear absolutamente todo mi conocimiento, mis habilidades, mis estrategias para manejar la situación. Es decir, empleo todas mis habilidades ejecutivas, todas mis habilidades cognitivas, todas mis habilidades sociales, lo que sea, y entonces trato de manejar la situación. Pero resulta que aún así, con ese estado de resistencia, porque es mi resistencia ante esa situación conflictiva, con esa persona, con esa situación, entonces ese estado de resistencia no me funcionó. Por más de que yo le hice por un lado, por el otro y por el otro, resulta que no me funcionó. ¿Qué pasa entonces allí? Se presenta entonces una tercera fase, que es la fase de agotamiento, es decir, que yo ya no quiero hacer nada, que ya me siento agotado, que yo ya no quiero ir a trabajar, que yo me siento supremamente desmotivado. ¿Sí? Entonces, esa fase de agotamiento me genera entonces un alto nivel de estrés. Ustedes saben que el nivel de, y si no lo saben, para que por favor lo sepan, el nivel de estrés más elevado es algo que se llama el burnout. El burnout es un término inglés, del idioma inglés, que significa quemarse. Burnout es quemarse. Entonces, cuando estamos en los altos niveles de estrés, es porque ya pasé esa reacción de alarma, ese estado de resistencia, y entré entonces en una fase de agotamiento y termino con el burnout. El burnout es algo así como muerte en las defensas, ¿sí? Es decir, ya no pude más, ya la persona se despersonaliza, entonces ya vienen los trastornos mentales, porque las personas a veces de tanto estrés, de tantos agentes estresores, las personas terminan afectadas notoriamente. Es decir, ya están supremamente mal, de tal manera que la persona eh, tiene que ser internada en una clínica de reposo. Y eso pasa. O sea, eso que les estoy diciendo no es algo que no se está dando y ese tipo de respuestas es muy fuerte. ¿Sí? Ah, a ver, permítanme.
Ah, bueno, esos son, digamos, las enfermedades que se presentan a nivel físico en las personas que tienen este tipo de estrés agudo, ¿no? Este tipo de estrés agudo se está generando úlcera, estado postquirúrgico, neurosis obstétrica, neurosis postraumática, estados de shock. O sea, esta situación, cuando digamos, si nosotros hablamos de un estado postquirúrgico, pues ustedes saben de que a veces a uno le da mucho miedo, por pequeña que sea la cirugía, nos da cierto tipo de temor. Entonces, eso genera altos niveles de estrés. ¿Sí? Lo mismo pasa un poco con las mamás que tienen de pronto, son primerizas y van a dar a luz por primera vez. Entonces tienen muchas expectativas, muchas preocupaciones. ¿Ven? Entonces también se generan altos niveles de estrés. Los estados de shock, que por lo general cuando pasa un accidente, alguna muerte inesperada, esos estados de shock son los que como que apartan a la persona de una realidad y le generan pues, como ese estrés postraumático. ¿Sí? Es bastante fuerte. Ese estrés postraumático por lo general se tiene que manejar con medicamento psiquiátrico porque es supremamente fuerte. Que uno como psicólogo puede trabajar relajación muscular profunda, relajación, bueno, todo ese tipo de cosas, ayudarle a la persona, enseñarle a que maneje un poco con el nivel de estrés que presente, cómo disminuirlo por medio de la relajación, por medio de la meditación, que era lo que decía Barney, con el tipo de actividad que debe tener uno para poder manejar los niveles de estrés. El estrés crónico, la persistencia del individuo ante los agentes estresantes durante meses o años, produce enfermedades de carácter más permanente, con mayor importancia y también con mayor ansiedad. Mire que por acá debe estar la obesidad, por acá debe estar la obesidad. Si no estoy mal, debe estar por acá. Pues, ¿por qué? Porque la persona, digamos, se genera como ese nivel de estrés y toda la persona para tratar de controlar ese estrés lo que hace es comer, comer y comer y comer. Profe, Entonces, qué pena. señor, ¿Qué es sí. neurosis obstétrica que le leí atrás? La neurosis, digamos así, es una condición clínica a nivel del estrés, ¿sí? Y la obstetricia tiene que ver con los procesos de embarazo, de nacimiento, todo lo que tiene con la obstetricia, todo lo que tiene que ver con las mamás gestantes. Bueno, gracias, profe. Listo, Gilbert. Entonces, terminan con todo este tipo de situaciones, ¿no? Conductas antisociales, gastritis, seguramente por esa ingesta de alimentos, las adicciones, la adicción al cigarrillo, al alcohol, que era lo que nos decía también Marley, ¿sí? Respuestas de agresividad, los trastornos sexuales, problemas porque a nivel familiar se presentan muchos problemas porque ya ni se pueden hablar, porque ya los niveles de tolerancia se han perdido. Los accidentes se presentan porque los niveles de atención y de concentración se pierden. Como no estoy durmiendo bien, entonces eso genera ese malestar. Eso es lo que nos comentaba Marley, alto grado de dificultad en el trabajo con gran demanda de atención, o también cuando los trabajos son muy rutinarios, también genera mucho estrés, porque es una monotonía permanente. Todo esto, medio ambiente de trabajo, que era lo que nos decía Marley, ¿sí?